El fantasma errante. Buenas noches, Vicente Martínez, Vicente, ¿desde dónde nos escuchas? de la Ciudad de México. Perfecto, aquí listo ya para contar esa experiencia. ¿De qué se trata? ¿Vicente? Mire, lo que pasa, señorita, yo tenía una casa acá por Iztapalapa. Ajá. Esa casa nos la vendieron en Obra Negra. Entonces, al paso del tiempo, nosotros empezamos a construirla, a meter el azulejo, pisos, todo. Pero después, empezaron a hacer apariciones en esa casa. Sí. En una ocasión, mi esposa estábamos durmiendo y se le apareció, dice que un señor alto, de sombrero, con los ojos así como con lumbre. Y ese señor le daba una caja como un tipo cofre brilloso, igual como con lumbre. O sea, le estaba ofreciendo un tipo tesoro. Algo así, pero era un señor así alto. Entonces, pasó y ella más me dijo, ¿sabes qué? Tengo miedo, y se volteó y ya ahí pasó esa ocasión. En otra ocasión, ese mismo señor se fue la luz de la casa y mi esposa mandó a mis hijos por unas velas para alumbrarse. Y cuando volteé hacia la escalera para subirse, ahí estaba el mismo señor parado en la escalera, así como con una gabardina larga, negra, sombrero y los ojos así como con lumbre. Sí. Entonces, fueron muchas cosas que nosotros hasta tuvimos que cambiarnos de casa porque no aguantamos tanto espanto. Y en una ocasión, cuando nos cambiamos de casa, ya teníamos la mudanza ya en la esquina esperando ya para irnos. Faltaban unas cosas, y cuando yo estaba cerrando la casa, la puerta de la casa, eran 3 chapas en esa casa. Yo escuché en mi mente que me dijeron, no se van a deshacer tan fácil de mí. Ah, caray. Y luego mi piel se me enchinó muy feo y me fui. Incluso en esa casa pasaban muchas sombras, espantaba a un niño. Y luego, aparte de eso, en una ocasión acabamos de construir un baño. Entonces yo tenía un altar subiendo las escaleras, estaba el altar así en una pared, y yo escuché que se cayó algo. Fue en diciembre porque poníamos lucecitas. Entonces, pues no, me paré a ver que se había caído y no encontré nada. Pero cuando yo volteé hacia las escaleras, hacia abajo, como las escaleras daban hacia la puerta de la calle, vi un San Juditas, un cuadro que yo tenía desde hace añísimos, estaba tirado hasta el fondo hasta la entrada de la casa. Y no le encuentro yo cómo se cayó, porque yo lo tenía recargado hacia la pared. Y si se cae de frente. Y enfrente estaban otros santitos, estaba una veladora. Pues haga de cuenta como si el San Judas se hubiera borrado hacia las escaleras y cayó hasta el fondo de a la entrada de la casa. Oh. Oye. Sí, en esa casa no pasan muchas cosas. Vicente, pero ¿no investigaron qué ocurrió ahí en ese sitio antes de que ustedes llegaran? Lo que pasa que es aquí por el metro, era por el metro Acatitla, donde yo vivía. Sí. Ahí antes eran unas lagunas. Unas lagunas y era puro baldío. Con el tiempo, haga de cuenta que construyeron una unidad que se llama Solidaridad. Sí. Y ya después, cuando fue el terremoto del 85, llegaron a tirar muchos escombros de ahí de Tlatelolco, de los edificios se habían caído del centro. Ajá. Y ahí rellenaron todo ese tipo de laguna que había. Y yo pienso que es por eso. Incluso nosotros, cuando me fui de mi casa como unos 3 meses, una vecina me dijo, oiga, dice, pues ¿a quién usted viene a su casa? O que yo no, la casa la dejé sola, sin muebles. Y dice, lo que pasa es que en la noche se oye que corren, se oye que gritan, que azotan las puertas, dice.
No, a poco, no es que nadie ve, yo nada más cada 15 días a ver la casa porque me fui a vivir hasta Iztapaluca yo. Sí. Entonces ya no aguantamos la presión. Nosotros nos fuimos a vivir a la casa de mi suegra, nos dormimos en el piso porque pues, no aguantamos ya la presión de tantas presencias así. Ok. Y fíjese que abajo de la cama se ve, una vez mi esposa vio como un perro negro que estaba abajo de la cama echado. Ahora. Ese perro una ocasión le estaba jadeando al oído. Y cuando dice que se despertó fue cuando vio al señor ese que le dio, parado así, con los ojos como con lumbre o rojos, y dándole un cofre así en las manos. Oye, en alguna Entonces, de estas ocasiones, además de ver al perro, al señor, las diferentes visiones que tuvieron, ¿no percibieron algún olor fétido, un olor nauseabundo, feo? No, ¿qué cree que no? Nada más andaba, haga de cuenta, como una sombra, como que pasaba así rápido y se iba para un cuarto. Y luego ya de repente lo veíamos para la sala y así. Incluso en una ocasión estábamos ya durmiendo y ¿qué cree que se oía en la sala, en la mesa? Pues teníamos 2 habitaciones arriba, abajo era sala, comedor, cocina, y se oía que estaban como comiendo, así como que sopeaban en el plato. Sí. Y cuando bajamos no había nadie. Oh, wow. Sí, muchas cosas que nos pasaron ahí. Un niño también como de unos 2 años, ahí se aparecía. Haga de cuenta que volteaba, uno lo veía, cuando volteamos a verlo ya no estaba otra vez. No, pues sí que Entonces, fueron muchas cosas. No nada más le pasó a mi mujer, también le pasó a mi hermana en el 2000. Fíjese que mi mamá murió en el año 2001, hace 24 años. Sí. Entonces mi hermana se quedó sola como de 17 años. Entonces ya no vivía mi papá, no vivía mi mamá, pues todos vivíamos en nuestras casas. Y la casa de mi mamá pues es una casa grande de 3 niveles. Y yo le dije a mi hermana, vete, vamos a mi casa, le dije, porque usted vaya a pasar algo aquí y no te van a hasta espantar o algo. Y dice, sí, dice, me la llevo unos días. ¿Y qué creo que cuando me la llevo, dice ella que cuando como se duerme con la puerta abierta, haga de cuenta que en la escalera había un barandalito para que nos cayeran los niños. Sí. Ella estaba viendo ahí a un niño que estaba parado, el niño que le dio que yo veía. En ese tiempo mis hijos estaban como de esa edad más o menos. Y me dijo, oye, ¿poco tus hijos se paran en la noche o no? Y dice, yo vi un niño de blanco que estaba ahí en la escalera, dice. Y le digo, ¿a poco? Le digo, sí, ya le platiqué, sé que lo que pasa es que espantan. Le dije, se ven cosas. Pues yo, nada más lo que me pasó en sí, le dije, fue lo que he visto, la sombra, he visto al niño, y lo del que le digo del cuadro del San Juditas. Sí. Pero de ahí en fuera, pues la que más fuerte pasó fue mi mujer, le digo, porque ella fue la que vio al señor parado, lo vio 2 veces a ese señor, una vez parado en las escaleras, otra vez que le jadeó en el oído, y cuando él vio, es que estaba allá a sus pies dándole como un cofre, así brilloso, y sus ojos del señor era así como columbre, era alto, de sombrero, una gabardina, bueno, se veía negra. Entonces ella fue la que le tocó lo más fuerte. Yo nada más lo digo, lo del niño, le digo lo del San Juditas Tadeo y la sombra que andaba para ir para acá en la casa. Pero sí, cuando le digo, abandonamos la casa nosotros mucho tiempo, como unos 3-4 meses, cuando llegó la mudanza, le digo que yo sentí cuando yo estaba ya cerrando la casa por último para irnos, yo escuché en mi mente que me dijeron, pero no se van a deshacer tan fácil de mí. Y se me puso la piel chinita y que me echó a correr, la verdad sí me espanté. Y sí volvimos a llegar a esa casa, porque pues era mía. Sí. Y cuando nos fuimos a rentar, y la verdad yo compré una casa en ese tiempo, día de cuenta me iban a dar en 150, yo di 70,000, y en un año iba a dar los otros 70 y 80,000. Sí.
y me empezó a ir mal, hasta que regresé a la casa. Y tuvimos que regresar por necesidades, y y hasta que nos costó un trabajo vender la señorita esa casa, pero años, así fácil como unos 10 años. Sí, te creo, ese tipo de propiedades así esa pasa. casa la promoví como por el 2001 y la vendí hasta como por el 2009. Vaya, sí estaba muy pesado el ambiente ahí. Oye, ¿ya no te enteraste si los nuevos dueños han vivido situaciones de este tipo? Que creo que ya no volví a ver a los dueños, jamás lo volví a ver. Ya como hicimos el trato y todo ante el notario, pues ya nos olvidamos de ellos. Pero sí, la casa incluso la hicieron un saumerio, hicieron una limpia, incluso para venderla nos dijeron que compramos una pintura especial, una amarilla, y no sé qué mejor que le echaron para que se pudiera vender la casa. Sí nos costó mucho trabajo venderla esa casa, mucho. Sí. Y sí estaba muy impactante lo que pasaba, y la verdad, yo hasta la fecha, yo sueño esa casa, sueño que todavía vivo ahí, sueño muchas cosas de esa casa, no sé qué sea. Sueño que la tengo en abandono todavía, que es mía, pero que voy de visita, está todo así, abandonado, como si hubiera detenido el tiempo. Sí, es mi historia, pero señorita, que les ¿no la vendiste? ¿Mandé? O sea, ¿por fin no la pudiste vender? Sí, la vendí, les digo, pero lo que yo le cuento, que en sueños, yo siento, ya. La vuelvo a soñar, que es desde nosotros la casa, que cuando voy está como en abandono, como si se hubiera detenido el tiempo. Sí. Pero sí, la sigo soñando yo esa casa. No sé qué haya pasado, qué dejé ahí o qué pasó, pero sí. Y la verdad, pues ya ni me interesó volver, pero sí salimos muy asustados de ahí. ¿Cómo por no? todas las experiencias que pasamos. Por supuesto, fue algo impactante, y que nosotros siempre agradecemos que nos cuenten este tipo de experiencias, que cuando las familias las viven ni siquiera se imaginan lo que puede estar suscitándose en sus hogares. Y esa característica que tú dijiste que les costó muchísimo trabajo venderla, es precisamente por todo lo que ahí se vivía, y qué bueno que por fin pudieron. Suena un poco egoísta, ¿no? Que ustedes se deshicieron y otra familia que usted está viviendo lo mismo, pero al menos ya pudieron ustedes estar en su nuevo hogar ya sin ninguna de estas manifestaciones. Sí, ¿qué crees? Ya donde fuimos a ver, ya está Paluca, ¿qué crees? Que ya jamás ha pasado así, cosas así, nada. No sé qué había en esa casa, no sé, le digo, pero desde que nos cambiamos, jamás volvió a pasar así cosas sobrenaturales o paranormales, jamás. Qué bueno. Pero ahí en esa casa sí la vivimos mucho tiempo, llegamos a vivir ahí en el 97, hasta como por el 2009 que la vendimos, pero muchas cosas feas. Vicente, gracias a Dios se vendió la casa. Qué bueno. Te agradecemos muchísimo que te hayas reportado, que nos hayas comentado esto que vivieron, y ya sabes que siempre los invitamos a seguir escuchando este tipo de experiencias. Sí, señorita, para otra ocasión les tengo otras historias que me pasó en Acapulco también. Ok, entonces nos avisas. Les platico. Nos avisas cuando te podemos marcar, y con todo gusto. Cuando usted guste, señorita. Bueno, ok, aquí le voy a poner a tu tarjeta. Que tengas excelente noche. Sí, señorita, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, mi querido amigo. Buenas noches, saludos desde Villahermosa, Tabasco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, amigo, bienvenido. Saludos al programa, a la Ciudad de México. Sí, señor. Mi nombre es Fernando Lugo Izquierdo. Les contaré otras historias o anécdotas de cuando yo era niño. De niño, pues vi muchas historias, ¿no? Muchas cosas misteriosas, ¿no? Ojalá al final del comentario ustedes me puedan orientar para ver qué cosa sería lo que les voy a contar. Yo recuerdo que el señor José Ramón Sanz, Juan, al final que las personas hablaban, él les decía, mire, posiblemente fue esto y esto y esto,
Ojalá ustedes igual incorporen ese modum para que orienten o traten de descifrar lo que las personas, los radioescuchas, les, les contamos, ¿no? Ojalá. Claro, amigo, claro. Me daría mucho gusto. Pues, pues vámonos a las vivencias, ¿no? Porque pues el tiempo en la radio es muy, muy corto. Sabio, amigo, sí. La otra vez les conté de que vivíamos en un terreno, una casa muy grande, bueno, un terreno muy grande. Un terreno medía 100 metros de largo por 30 de ancho, bardeado. Y en esos años pues no había mucha gente en la calle, en todo, ¿no? Era en la década de los 80s. No había mucha gente, la gente se acostaba temprano, al menos acá así se manejaba. 8 de la noche la gente ya estaban roncando. Recuerdo que mi mamá, bueno, ya que en esos años no había teléfono celular, no había redes sociales, no existía nada de eso, pues la gente pues se acostaba temprano. Recuerdo que mi mamá tenía 3 perros, 2 perros machos y una perrita. La perrita se llamaba Pitufina, en honor a la caricatura de los pitufos. Y los otros perros, uno se llamaba Lobo, un perro muy fuerte, color negro, y el otro un perrito criollito que se llamaba Chipilín. Pues estos perros se encargaban de cuidar lo que era el terreno en la noche, porque sí, en la noche estaba muy oscuro. Nosotros estábamos casi a la orilla del periférico Carlos Pellicer Cámara, que en ese tiempo era de 2 carriles. Ya en esa hora no pasaba casi ni un carro, ¿no? Entonces eso, las luces, los postes de luces públicos del periférico mayormente estaban fundidos y toda esa zona quedaba oscura. Entonces recuerdo que la perrita de raza pequinés, una tarde antes de anochecer, empezó a revolcarse ella sola, empezó como a luchar contra algo, y algo que yo nunca había visto en ningún perro. La perrita y los perros tenían todas sus vacunas, estaban bien cuidados, desparasitados, todo en orden. Entonces ella se empezó a revolcar y la verdad nos asustamos porque no sabíamos qué era. En el momento que vimos que ella se estaba revolcando, como que temblaba y como que luchaba con una fuerza. Entonces en la desesperación agarramos, había un pozo, le tiramos una cubeta de agua pues para que a ver si reaccionaba. Y yo recuerdo muy bien que ella me volteó a ver a mí en el momento que ella se revolcaba. Yo le miré sus ojos y yo vi que me vio, o sea, como si fuera, no sé, una persona, ¿no? Se me quedó viendo y sus ojos se le pusieron como rojos, como un carbón prendido. Se le avivaban y se le apagaban, o sea, se le prendían y se volvía chiquito el color del rojo, así, y se le prendían de nuevo. Entonces me quedó muy presente eso. Al poco rato le pasó, se recuperó la perrita y nos quedamos con eso. Ya al otro día pues mi mamá le comentó a ciertas personas y pues por ahí habían comentado que una persona que sabía de las cosas paranormales era el dueño de allí, se llamaba don Abelardo López, el dueño de ese terreno, que le dio a mi mamá
a que cuidáramos pues ahí. Entonces él le comentó que posiblemente pudo ser un ente o un espíritu o un demonio que nos iba a atacar a nosotros, pero ella lo absorbió y por eso se le pasó lo que les conté. Ahí en ese terreno, en esa casa, ese terreno grande, pasaban muchos misterios, muchas cosas. Una vez nosotros estábamos en la casa, yo, mi hermano, mi mamá había salido al centro, era un sábado, recuerdo, un sábado o domingo, un sábado. Al final de ese terreno había una bodega de refrescos. Pues ya esa marca desapareció, no se preocupen por el comercial porque ya desapareció, se llamaba El Riego. Entonces había un señor que le decían que se llamaba, bueno, le decíamos Don Chinto. Él trabajaba ahí y pues se llevaba con nosotros y pues una amistad sana, ¿no? Y una vez nosotros estábamos en la casa y nos asomamos a la puerta. La casa estaba al final del terreno y uno podía ver el portón que estaba ya pegado ya al periférico. Entonces estaba un terreno muy grande con árboles frutales y todo, ¿no? Entonces nos asomamos así y vimos que este señor, el llamado Don Chinto, venía corriendo del portón hacia la casa. Lo vimos clarito, que venía corriendo. Y en eso nosotros pues éramos unos chamacos de 6, 7 años, 8 años. Pues nos dijimos, ahí viene Don Chinto, y cerramos las puertas y todo. Y lo fuimos a espiar por el baño, porque el baño daba, la ventana del baño daba también la vista a todo el terreno, hasta el portón. Entonces fuimos rapidito, cerramos la puerta con llave y fuimos rapidito por el baño. Entonces nos asomamos y no había nadie, no era nada. Y dijimos, no, y ahí tardamos un rato para ver si estaba escondido por ahí. No, nada. Después salimos y sacamos a los perros para allá, para el patio, y no había nadie. Entonces se lo contamos a mi mamá cuando regresó del centro y sí nos sorprendimos, ¿no? De que pues otra pudo haber sido pues no sé, un espíritu, un demonio, ¿no? Que tomó forma de esta persona. Pero sí vivimos muchas experiencias paranormales y les tengo otras muchas más, pero pues el tiempo apremia en la radio y sé que otros radioescuchas tienen y quieren contar sus historias y hay que darle paso a ellos también. Entonces me despido por esta vez agradeciendo su atención. Vámonos con más relatos y experiencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Gerardo González. Gerardo, ¿desde dónde nos escuchas? Aquí de Puebla. ¿Cuál es tu relato? Bueno, esto me pasó hace como unas 3 horas el día de hoy. Ah, reciente. A la hora de que... Lo que pasa es que yo me dedico a guardia de seguridad. ¿Y qué ocurrió? Entonces, a la hora de que pidiendo novedades en el control de mando, estaba yo con un compañero que vino a ver cómo estaba. Trabajo yo acá en una como unidad habitacional grande. Entonces empiezan a reportarse y se escucha una psicofonía así de repente, como el lamento de la Llorona. Y de repente mi compañero se me queda así como semáforo, ¿no? Como frío. Yo también me impacté, ¿no? Se escuchó la psicofonía clarísima del lamento de la Llorona. Y yo le dije, ¿qué te pasa, compañero? ¿Estás bien? Y me dice, sí, escuchaste lo mismo que yo escuché. Y le dije, sí, tranquilo, no pasa nada. Ha de haber sido el viento, no sé qué. Pero sí, yo también escuché parecido el lamento de la Llorona.
mi pregunta es esa, ¿no? O sea, yo no creo en eso, pero sí escuchamos clarito su lamento y se metió a la hora de que estaba pidiendo novedades, se mete la psicofonía en el radio. Y pues sí, como que de repente cambió el clima un poco. Se puso frío aquí en el cuarto. Oye, pero a pesar de que tú la escuchaste, esta voz, este lamento, y que refieres que es la Llorona, a pesar de eso dices, yo no creo que exista. Digamos que la mitad sí y la mitad no, porque anteriormente, ahí en su humilde casa, ya me había pasado con mi mamá. Igual la escuchamos, pero su lamento era muy lejano, y el que escuchamos ahorita fue muy cercano. Entonces trato de no sugestionarme con eso, porque si no, no me deja trabajar. No sé, algo pasó. Se ha dicho que es como una alerta cuando va a suceder una desgracia y entonces se escucha, puede ser este lamento de la Llorona. Es cierto que cuando se escucha a Gerardo, se eriza la piel. ¿A ustedes no les pasó esto? Sí, le repito, mi compañero se quedó como por segundos como impactado, no podía como respirar. Ok, y es que además tienen un trabajo en el que son constantes el tipo de experiencias de este tipo. Así es, pero pues como le repito, yo traté de como que a ver qué hacía en el momento, ¿no? Porque como se me puso así como pálido, así, digo, no se me vaya a poner mal. Claro. Digo, no, tranquilo compañero, no pasa nada. Y ya pero sí, como que en el transcurso de esas 3 horas en la noche, hace rato, me dice mi compañero, cada rato, pero sí escuchaste lo que yo escuché. Y me dice, sí, yo también lo escuché, pero no pasa nada, tranquilo. Y ya, como que se fue a su casa como temeroso, como vive acá en el mismo fraccionamiento, quería que yo lo acompañara a su casa. Sí. Te acompaño a la mitad porque no puedo moverme de mi caseta. Tengo aquí la entrada de la gente, pues ya a tu casa, no pasa nada, comiéndote a Dios y pues no pasa nada. Claro. Solamente son los aires. Oye, pero pues sí se espantó muchísimo. Y es que todos los amigos, que por cierto les mandamos un saludo a veladores, guardias de seguridad, toda esta área que trabajan sobre todo de madrugada, que son muy valientes en su trabajo, pero que también se tienen que enfrentar no solo a lo físico, sino también a lo sobrenatural. Exactamente. Pues me dio mucho gusto entrar a mi llamada o que me la tomaran, y todas las noches los escucho. Hay veces que no puedo por el trabajo. Por supuesto que te vamos a estar esperando, Gerardo. Saludos, hasta luego. Saludos. Hasta luego, amigo. Hola, buena noche. Yo quiero participar pues con 2 hechos que pasaron en mi familia. Claro. Resulta que tengo un hermano pues que ya pues es un adulto acercándose a los 70 años. En ese tiempo tendría unos 60 y tantos, 63 por ahí. Pero ese hermano pues pues está enfermo, tiene diabetes y por las complicaciones que vienen con la enfermedad. Resulta que en una ocasión se empezó a quemar un cuarto de su casa, pues porque mi cuñada estaba preparando un pozole y pues no sabemos cómo se zafó la manguera de lo que conectaba con el gas y se empezó a prender y ahí empezó la tragedia. Lo que pudo haber sido una tragedia mayor. Se empezó a quemar un cuarto y en ese cuarto estaba dormido un sobrino, pues estaba ahí adentro, en el cuarto, descansando. Mi sobrino es una persona pues alto, robusto, de unos 24 años a lo mejor en ese tiempo. Pues ahí estaba, cuando de repente se empezó a quemar pues ese cuarto.
mi hermano y la familia, el resto de la familia se dio cuenta, pues porque empezaron a escuchar los gritos de mi sobrino. Y ya se dirigieron al cuarto y se dieron cuenta que no se podía abrir, pero se veían, pues estaban las llamas y no se podía abrir la puerta. Estaba una ventana chiquita y pues la ventana también cerrada y mi sobrino no podía salir por ahí porque pues mi sobrino es muy grande, pues a las dimensiones de la ventana pues no podía salir. Total, mi hermano pues enfermo, la gente se lo llevó hacia la otra parte de la casa porque mi hermano estaba pues fuera de sí. Y empezó la gente, los vecinos a darse cuenta y empezaron a llevar agua con sus cubetitas hasta que llamaron a los bomberos también, pero ellos no llegaron. Hasta cuando la gente apoyando con sus cubetas lograron apagar el fuego. En eso pues sale mi sobrino por la ventana, no nos explicamos cómo ni nada, pero salió. Mi sobrino para eso sale sin ningún rastro de nada más que unas quemaditas pequeñitas así en la espalda, atrás de la espalda. Fueron las únicas quemadas que tuvo. Y no nos explicamos cómo, porque se quemó el piso, se levantaron los azulejos y el techo, el ventilador de techo que estaba ahí también se quemó. O sea, se quemó la casa, el closet, todo quemado, oscuro así. No nos explicamos cómo pasó que mi sobrino no se quemó. Pero para eso, aquí viene una situación bien importante. Pues mi hermano, lo único que optó fue que se hincó ante una imagen de una virgen que se venera en ese lugar donde ellos viven, la Virgen de la Candelaria. Ahí se hincó mi hermano y a un lado de la Virgen de la Candelaria estaba también la imagen de una fotografía de mi mamá ya fallecida. Pues para eso, pues ya pasa la situación, mi sobrino sale bien, así queda. Y total, ahí terminó todo, la tragedia. Pero al día siguiente, mi hermano y mi cuñada van a agradecer casa por casa a las personas que ayudaron a apagar el incendio. Y cuando llegan a una casa de uno de sus vecinos, le dice mi cuñada a la señora que vivía ahí, ay, le dice, dígame, ¿dónde vive la señora que llegó con usted? Llegaron juntas, nada más esa señora no se metió, hasta allá se quedó ahí, en la sala donde estaba mi marido, ahí hincado, ella se quedó a un ladito ahí, pero no entró. Yo no le vi, no la conozco, y llegó con usted. Pues la sorpresa, porque dice la señora, no, pues yo no llevé a nadie, yo sola, no estaba nadie aquí en la casa, yo sola y no conozco a la persona que usted me está diciendo. Total, pues cuando ya regresaron a la casa, voltean y ven la imagen y dice mi hermana, mi cuñada, así de esa forma, es la misma cara de la Virgen de la Candelaria, la que estaba ahí en la imagen. Dice mi cuñada que era ella. Wow. Mira nada más que impresionante, ¿eh? No daban otra explicación, no hay forma, dice, no hay forma, solamente algo que está pues sobre lo natural, algo que realmente pues se va muy arriba, ¿no? Es decir, no hay una explicación lógica, solamente esto que escuchamos. ¿Podrá haber sido la Candelaria? Buenas noches, ¿cómo te llamas? Buenas noches, Buenas noches. me llamo Régulo Rivera, Régulo, ¿desde dónde nos escuchas? de Pueblo Viejo, Veracruz.
Perfecto, saludos a todos los peludomaníacos de Veracruz. Régulo, ¿qué nos quieres platicar? Bueno, mire, es que me han sucedido algunas cosas extrañas. Bueno, no extrañas, sino que como que no son normales. ¿Qué ocurre? Es que yo estoy en un lugar y me han visto en otro lugar al mismo tiempo. Ajá. Ok. Esto es una bilocación. Tú estás en un sitio y hay personas que refieren que te vieron en ese mismo tiempo, pero en otro lugar, y entonces es difícil de entenderlo, ¿verdad? Sí, porque pues me aseguran que me han visto en otro lugar, pues con la misma ropa, con el mismo calzado y todo, pero pues en otro lugar, y yo les aseguro que no he estado yo ahí. Pero a ver, amigo, platícanos cómo está la cosa. O sea, tú vas caminando por la calle, saludas a alguien y te dice, oye, yo te vi el otro día, o cómo te enteraste, pues. No, mire, es que me pasó así. Yo estaba en mi trabajo. Ajá. Mi trabajo consistía en estar en una oficina en el día, pero a veces me tocaba estar de noche. Sí. Y había otro compañero, entonces pues yo salí como a las 6 de la tarde y ya me fui para mi casa. Sí. Entonces al otro día que llegué yo a las 6 de la mañana me dijo mi otro compañero, oye, ¿a qué hora te fuiste? Sí. A las 6, le digo, anoche viniste. No, le digo, yo ya no vine. Yo cuando me fui a las 6 para la casa ya no regresé. Y él me dijo, sí, viniste, como a las 12 llegaste, entraste a la oficina, te metiste, pero yo ya no me di cuenta a qué hora te fuiste. Uh-huh. Y me dijo, ¿y esa misma ropa que traes ahorita, esa traías? Caray. Y pues no, pues yo cuando llegué a la casa, pues yo ya no salí hasta el otro día. Uh-huh. Pues sí, esta régulo es un fenómeno que se llama bilocación, que es la presencia simultánea de una persona en dos lugares. Así es. Y entonces ahí es cuando dices, no, pues no puede ser posible. Sin embargo, hay algunas cuestiones que se dicen que pueden suceder a causa de una energía. Es como si fuera un desdoblamiento, y en el que tú sí, físicamente estás en otro sitio, pero simplemente es energético. Nada más energético. Exacto, porque tú te encuentras por ejemplo, lo que nos estás comentando, en tu casa, pero tu compañero dice, es que veniste aquí al trabajo y te vi, entraste a la oficina, y entonces en otros casos lo hemos comentado y hemos dicho el nombre de psicohuella cuando es en el caso de personas que fallecen y siguen haciendo su mismo trayecto. Pero en este caso, también en bilocación es como si fuera una huella, pero energética, que ahí se queda haciendo como lo mismo que tú haces. Sin embargo, físicamente tú estás en otro sitio. Bueno, también es que hay algo extraño. Es que una vez también me pasó que yo estaba pues en un lugar donde pues yo no podía salir. Entonces pues yo ahí me quedé, estaba yo de servicio, haciendo mi servicio. Entonces al otro día pasó algo extraño porque pues yo estaba de servicio en mi trabajo, yo no salí para nada. Por desgracia hubo una persona que resultó mal, o sea, en otro lugar esa persona falleció. Entonces pues yo después pues yo no sabía nada. Después me dijeron que esa persona había fallecido y que según a mí me habían visto por ese lugar, pero yo no había salido. Entonces al analizar el cuerpo vieron que le faltaba un diente, que lo habían golpeado. Entonces me dicen a mí, a ver tu mano. Y en mi mano derecha, en el dedo medio, yo tenía una pelada, tenía una herida, como si yo hubiera golpeado a alguien. Uh-huh. Y pues yo no había salido. Entonces pues por eso yo pues no sé, me sentí muy mal por eso. Porque no entendiste qué había ocurrido.
pues no, porque yo no había salido y más sin embargo en mi mano sí tenía yo una herida, como si yo hubiera golpeado a alguien y sí me dolía la mano. Ok. Bastante extraño. ¿Solo te ocurrió una vez o fueron varias? Eso me ocurrió una vez, lo demás me ha ocurrido varias veces que me han visto en otros lugares, pero nada más me han visto sin que haga nada. Pero esa vez pues sí fue muy extraño porque en mi mano sí tenía la herida y la persona que pues ya se había ido pues sí la habían golpeado. Fíjate. Oye, Régulo, esto es bastante extraño. ¿Te ha ocurrido durante toda tu vida o identificas en una etapa en la que inició este tipo de acontecimientos? Bueno, eso inició a partir de los 20 años, después de los 20 años. ¿Recuerdas algo en particular? A lo mejor algún fallecimiento, alguna práctica que tú hiciste, algo que lo puedas ligar. No, yo no he hecho ninguna práctica, nada. Vaya, pues una situación, Nacho, bastante extraña, y hay personas que tienen esta capacidad para tener, y no porque lo decidan, porque así sucede, de tener este tipo de experiencias. Eres más perceptivo que otras personas y además vives acontecimientos que son fenómenos extraños y que definitivamente aquí es donde tienen que ser contados. Bueno, pues es que también me sucedió, mire, una vez llegué del trabajo, venía cansado y yo llegué y me recosté y pues estaba descansando, dormido, como quien dice. Entonces entró una llamada donde le estaban avisando a mi familia que yo estaba en otro lugar con otra persona y pues eso no podía ser porque yo estaba ahí dormido. Sí, es lo mismo que nos estás comentando de las dislocaciones que has vivido a lo largo de tu vida, y cuando nos han platicado relatos de este tipo nos dicen, me ha ocurrido 1, 2 veces, sin embargo a ti, Régulo, te han ocurrido muchas ocasiones. Pues sí, varias ocasiones, precisamente ayer yo no salí a trabajar, entonces hoy sí fui. Entonces me dijeron ahí en el trabajo, oye, ¿tú viniste ayer? No, yo no vine. ¿Cómo no? Aquí andaba, o sea, que me vieron que andaba ahí y pues yo no fui. Vaya. Qué extraño, sí. Oye, Régulo, nos gustó mucho, fíjate que nos hayas platicado esto. Es más, el maestro Eric Sohamnen, y le vamos a preguntar esto de por qué una persona puede tener varios eventos que ocurren, como lo que nos estás contando, de bilocación. Sí, muchas gracias. Bonita noche. Hola Jenny, Nacho, saludos a toda la familia Plomaníaca. Pues bueno, yo tengo recuerdos, según yo, este recuerdo que tengo era de cuando yo tenía como unos 6, 7 años, pero apenas este fin de semana que fui a visitar a mi mami al panteón, estuve haciendo cuentas porque mi tío que falleció está al lado de mi mami, y estaba haciendo cuentas y me di cuenta que ese recuerdo que yo tengo no es de cuando yo tenía 6 o 7 años, sino de cuando yo tenía 4 años. Bueno, lo que sucedió en esta ocasión fue que a mi mamá le avisaron, obviamente que le avisaron como eso de las 5 de la tarde que mi tío había fallecido, y le mandó a decir a mi hermano que por favor me cambiara. Subí yo con mi hermano, me cambió, me puso un pantalón de pana verde y una playera café. Y nos fuimos al estado de Tlaxcala porque mis abuelos vivían ahí. Ellos viven en un cerro, ellos viven solitos, no hay luz, no hay agua, no hay nada. Ellos vivían solitos en este cerro y mi tío se había desbarrancado. Se había caído en una altura de unos 80, 90 metros, era bastante la caída. Entonces cuando nosotros llegamos ya estaba mi tío en una caja. Ya estaba en el ataúd y a mí obviamente no me dejaron verlo porque ella estaba muy mal, obviamente pues quedó muy mal, muy golpeado. De hecho me dijeron que la cabeza se le había partido en 4 y bueno, fue todo un caos, ¿no? Sí. A mí nunca me dejaron verlo, no me dejaron despedirme de él. Yo a este tío, los recuerdos que tengo con él es que yo lo quería mucho, o sea que yo jugaba mucho con él. Cuando llegamos en la noche y todo, lo estuvieron velando y al siguiente día, obviamente por cómo había quedado el cuerpo, pues tendrían que sepultarlo pues rápido, ¿no?
Entonces yo me acuerdo que el otro día todo el mundo andaba corriendo, pues organizando que las flores, que quién lo iba a bajar, porque pues les digo que ellos vivían en un cerro y para bajar al pueblo era como de 1 hora caminando, 1 hora y media. Entonces andaban consiguiendo un carro para bajar, obviamente, el ataúd, y todos se andaban organizando, ¿no? Los adultos. Y yo me acuerdo que de repente estaba bajando con mis primitos y una persona, nunca vi a la persona, sino solamente vi la mano y la voz, pero era la voz de un hombre, y me dijo, vente, vamos a jugar. Y yo le dije sí, y le di la mano. Y ahí, bueno, yo sentía que yo iba agarrada de la mano de esta persona. Entonces yo iba muy contenta con esta persona que me dijo que íbamos a ir a jugar y no sé qué. Cuando de repente yo siento un jalón de greñas y a mi mamá decirme, hija de la tostada, ¿no? ¿A dónde vas? ¿Que no estás viendo que te estás yendo al barranco? Yo no me había percatado de esto. Y yo tenía ese recuerdo. Yo tenía el recuerdo que yo había agarrado esa mano de esa persona, de ese hombre, que me iba a ir a jugar con él. Muchos años después, mi mamá, estando en una reunión familiar, yo les hice el comentario, ay, le digo, ¿por qué me jalaste del cabello? Le digo, te pasas. Le digo, ¿te acuerdas? Le digo que cuando yo iba a jugar con esta persona, tú me jalaste el cabello. Y me dice, mamá, ¿qué, estás loca? Dice, ¿tú ibas sola? Le digo, no, yo iba con un hombre. Él me dijo que iba a jugar conmigo y me agarró de la mano y nos fuimos caminando. Me dice, mamá, no, tú estabas sola. Nosotros te empezamos a buscar como locos porque ya nos íbamos para el panteón y nadie te había visto. Hasta que una de tus tías dijo, mírala, allá va Rosy. Entonces cuando te señaló, tú ya ibas de camino para el barranco. O sea, tú ibas caminando solita para el barranco. Dice, ahí fue cuando yo me eché a correr para agarrarte, porque tú ibas, nosotros te gritábamos, pero tú ibas bien contenta para el barranco, dice. Yo me eché a correr y te alcancé a agarrar nada más de la coleta, dice, porque tú ibas directo para el barranco. Le digo, no, es que yo iba con la presencia. No, tú ibas sola. Dice, y no, después de eso mi mamá me pegó, ¿no? Pero ella me dijo, no, tú ibas sola. Y yo le pregunté a mi otra tía, que fue la que me dijo, mira, ya va Rosy. Y me dice, sí, Rosy, tú ibas sola. Dice, tú ibas sola. Le digo, es que yo les juro que yo iba con una persona. O sea, yo tengo muy claro, le digo, la imagen de la mano de esta persona, que era un hombre, porque la voz que me habló a mí era de un hombre. Le digo, me dijo, vámonos a jugar. Y yo le dije que sí. Entonces, todos suponemos que ese hombre era mi tío, que me quería llevar. Y yo pensé que yo tenía como 6, 7 años. Y haciendo cuentas, apenas que vi cuando falleció él, yo tenía 4 años. Apenas iba a cumplir los 4 años. Ay, les digo que a mí me han pasado muchas cosas. Les digo que yo soy la loca de la familia. Saludos, Jenny Nacho. Muchas gracias, mi querida conejita. No necesariamente que seas la loca de la familia, ni la bruja de la familia. A veces así se siente, ¿no? Porque es alguien que tiene percepción. Y no necesariamente, mi querida amiga, lo que pasa es que son cuestiones de percepción. Muy buenas noches a todos, saludos Gina y Nacho. Hola, pues amiga. nada más quiero platicarles algo breve que me comentó ahora en vacaciones mi sobrina. Y es que dice que estaba pues lavando la loza y pues no había nadie en la casa, mi sobrino andaba prácticamente afuera. Y dice que le tocaron la puerta del cuarto de sus papás. Lógicamente, pues no había nadie. Ella se asustó y dice que volteó a ver la puerta y resulta que en ese momento se la vuelven a tocar y ella brincó del susto y pues en ese momento como que no halló qué hacer. Finalmente pensó que era mi sobrino el que la estaba queriendo asustar. Y cuando cerró la llave del trastero, dio 2 pasos, entonces dice que se escuchó que la voz de un hombre dijo, ¿quién es? Pues obviamente echó a correr y pues esperó allá afuera un buen rato hasta que ya regresó mi sobrino, le platicó y revisaron y lógicamente no había nada. Entonces pues fue una anécdota que le pasó hace poquito, la quería compartir con ustedes. Gracias, amiga. Y pues nada, mi hermano normalmente hace oración, prende algunas velas, etcétera.
y pues ya mi sobrina quedó tranquila. Saludos a todos, soy profe, muy buenas noches. Saludos Gina y Nacho, nada más les voy a contar 2 anécdotas, no mías, una es de mi abuelita y otra es de una amiga mía, referente a los animales. Una fue que mi abuelita, el día que falleció su hermano, ella obviamente pues no sabía, ese día mi abuelita tenía perritos, entonces tenía un perro ya más o menos adulto, y dice que ese día el perrillo empezó a aullar muy que un lamento muy fuerte, muy triste del perro, que empezó a aullar y aullar, y que mi abuelita pues se quedó pensando, ¿no? Ella casi no creía en esto, a pesar de que tuvo experiencias y cosas paranormales, pero no creía en nada de eso, no se sugestionaba pues. Entonces dice mi abuelita que ese día sintió hasta tristeza de oír el perro como aullaba, y al poco ratito le marcaron para avisarle que su hermano había fallecido. Mi tío murió de una manera extraña. Bueno, ya después se dijo que a lo mejor lo habían matado, y después la versión que dieron los doctores se ahogó y por eso murió, ¿no? Esa fue una. Y la otra, una amiguita una vez me platicó que ese día tuvieron un pleito muy fuerte en su casa igual, que fuertísimo, y dicen que cuando voltearon, que las cosas estaban tan terribles ese día en su casa de ella, que vieron como una serpiente iba saliendo de su casa. O sea, algo súper extraño, ¿no? Porque pues, regularmente no ves serpientes pues, en una ciudad ya tan poblada y así, pues no se ve mucho las serpientes, yo creo, ¿no? Pero dice que iba saliendo una serpiente. Entonces yo siempre he sabido que cuando hay ese tipo de energías, pues lógicamente que el inicuo siempre está presente, ¿no? Y por eso es que se presentan este tipo de animales, ¿no? Por decirlo, les platicé una vez el caso de mi tía, que cuando falleció su niño, o cuando iba a fallecer su niño, ella se llenó de chinches terriblemente, que decía mi tía que pasabas la mano, o sea, por los cuadros, y que eran cientos de animales de esas, o sea, son de los animales más asquerosos. Bueno, todos los animales son asquerosos, incluyendo las cucarachas, pero yo creo que es más cuando hay alguna energía baja, ¿no? Yo creo que es eso. Que sí pasan esas cosas, pero no tienen la verdad, una explicación. Saludos a todos. Bye. Hasta luego, amiga. Muchísimas gracias. Sí, es terrible tener plagas en casa, imagínate. El fantasma errante.